Yo creo que el presidente tenía que haber aprovechado la cercanía que tiene con el dictador Maduro, hacerle un llamado de atención y a que se respetara la voluntad del pueblo en las urnas. Para todo el mundo es evidente, ya lo ha dicho la Unión Europea, lo han dicho diferentes países, que el indiscutible ganador fue Edmundo, punto. Saludamos a toda la audiencia de Última Hora Call. Hoy, esta semana, pues se cumplen 2 años del gobierno de Gustavo Petro y por supuesto esto cae en medio de una situación internacional particular y es el tema del proceso electoral en Venezuela y los últimos pronunciamientos del gobierno nacional en cabeza pues de Gustavo Petro, pero quien ha asumido esas declaraciones sobre este proceso pues ha sido el canciller Gilberto Murillo. Y a propósito de eso pues hubo una columna de opinión que escribió el canciller para el medio de comunicación El Tiempo, que por supuesto dio mucho de qué hablar, y una de las opinadoras al respecto de este tema es la representante Catherine Miranda. Representante, bienvenida y gracias por aceptar este espacio para conversar con Última Hora Col. A ustedes, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Representante, yo quiero preguntarle qué fue lo que puntualmente de esa columna de opinión que hizo el canciller pues le molestó tanto, le indignó y eso llevó a que usted le respondiera en X. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que no le gustó? No, yo creo que fue una postura y una columna bastante cínica. Creo que si esta situación la hubiésemos estado viviendo en Colombia con un gobierno diferente, este gobierno, el mismo ministro Murillo, aún el entonces senador Gustavo Petro, estaría llamando a que el poder constituyente se pronunciara en las calles y que se hiciera respetar la democracia. Creo que hoy flaco favor le está haciendo Colombia a Venezuela en la medida en que hay que respetar los valores democráticos que a todos nos tienen que unir independientemente de su afiliación política. Y creo que acá se está mirando para otro lado cuando de dictaduras o cuando los errores los cometen la izquierda. Y creo que eso nos tiene que cuestionar a nosotros muchísimo frente al papel de Colombia, no solamente en la escena internacional, sino en lo permisivo no que puede llegar a ser en un país como Colombia. Entonces, esto a mí me cuestiona muchísimo, porque yo tenía un bastante buen criterio al canciller y creo que este tipo de pronunciamientos y este tipo de ambigüedades flaco favor le hacen a la democracia. En ese orden de ideas, representante, para usted, ¿cuál debió ser esa posición del canciller y del gobierno nacional, entendiendo que pues obviamente son garantes y se defiende aquí la democracia y también los derechos humanos? ¿Usted qué esperaba de ese pronunciamiento que iba a hacer no solamente el canciller, sino también el presidente Gustavo Petro? Yo creo que el presidente tenía que haber aprovechado la cercanía que tiene con el dictador Maduro, hacerle un llamado de atención y a que se respetara la voluntad del pueblo en las urnas. Para todo el mundo es evidente, ya lo ha dicho la Unión Europea, lo han dicho diferentes países, que el indiscutible ganador fue Edmundo, punto. Y tapar el sol con un dedo no se puede hacer. Y lo que nosotros estamos viendo, lo que yo estoy viendo en este momento, el gobierno nacional le está dando oxígeno a la dictadura. Ahora están diciendo que posiblemente quieren repetir las elecciones y esto sería también un golpe a la democracia, porque las actas son absolutamente claras. Y si usted ve las calles venezolanas, también es absolutamente clara la voluntad del pueblo. Entonces, siento que se le está dando un oxígeno innecesario a esta dictadura y el presidente Gustavo Petro debió aprovechar esa cercanía que tiene con Maduro para hacerlo entender, entrar en razón y que se tiene que respetar, digamos, a este nuevo presidente que es evidente y claro que ganó, que es el mundo. Y es que sobre eso pues también pesan las decisiones y vimos que ante la OEA pues Colombia se abstuvo de votar pidiendo ese reconteo de votos, dar como ese apoyo a quienes hoy están discutiendo y solicitando esa oportunidad de recontar y de ver qué fue lo que realmente pasó en esas urnas. ¿Cuáles son las implicaciones inmediatas que usted siente que se lleva a Colombia tras el haberse abstenido? ¿Es un mensaje más de pronto falta de compromiso con la democracia en la región? No, yo creo que es una incoherencia absoluta, porque acá adelante los medios de comunicación nos dicen que sí, que lo adecuado es un reconteo donde se muestran las actas, pero en el momento que es el indicado
para solicitar que efectivamente haya un reconteo de las actas o por lo menos que se muestren las actas, Colombia decide abstenerse. ¿Esto a quién beneficia? Exclusivamente a Maduro, punto. Entonces acá Colombia ya tomó una posición, si está con el pueblo, si está con la democracia o si está con el dictador. Pues ese silencio es un silencio cómplice que lo pone al lado del dictador, así de simple. El mensaje es pésimo a la comunidad internacional, pero también al interior del país. Yo siento realmente que estar legitimando una dictadura con lo que hoy estamos viendo, censura en los medios de comunicación, represión en las calles, secuestros, amenazas, creo que esto es bastante grave porque el presidente Gustavo Petro lo que nos está mostrando es que sí está justificando este tipo de actuaciones cuando las hace un gobierno de izquierda. Y eso a mí me cuestiona muchísimo frente al 2026 de lo que puede llegar a pasar en nuestro país. Y frente a esas decisiones, representante, ¿usted también cómo ve y cómo afectaría en los próximos movimientos, haciendo un caso hipotético de que finalmente se hace ese reconteo de votos y sale pues el mundo ganador? ¿Cómo quedarían esas relaciones entre Venezuela y Colombia? ¿En qué se tendría que trabajar? Yo entiendo que para el presidente Gustavo Petro es muy difícil tomar una decisión o tomar partido tan de frente porque hoy hay dos principales intenciones y razones del presidente hacia Venezuela. Uno, recordemos que es la sede y Venezuela está siendo garante de los procesos de paz, de la paz total. Entonces, ante una posible disputa o pelea o interferencia de Colombia, pues este espacio de negociación podría entrar en riesgo. Y segundo, recordemos el tema del gas. Hoy en día Colombia no tiene las reservas, entonces eso también pondría un poco en peligro esa intención del gobierno nacional. Sin embargo, yo considero, uno, la paz total no va para ningún lado. Las voluntades, tanto de las disidencias como el ELN, son nulas y para nadie en el país es un secreto. Entonces yo creo que en esto no le veo mayor riesgo porque el problema no es el territorio de Venezuela, sino es la propia ineficiencia, poca rigurosidad que se ha dado en torno al proceso de paz. Y dos, frente al tema de Venezuela y el tema del gas, siento que independientemente de lo que esté pasando ahorita en Venezuela, es claro que van a volver a imponer una sanción económicas a Venezuela y eso nos va a imposibilitar a los colombianos importar el gas desde Venezuela. Entonces, digamos, esas falsas angustias que posiblemente llega a tener el gobierno nacional se caen de su peso por sí solas y creo que por encima de las necesidades de gas o por encima de tener un espacio de diálogo con estos grupos armados al margen de la ley, creo que lo más valioso que puede tener un gobierno y un presidente que se dice demócrata es defender los valores democráticos. Y creo que aquí se está equivocando el presidente Gustavo Petro mirando para otro lado cuando de la dictadura de Maduro se trata. Empecé la entrevista mencionando que ya esta semana se cumplen 2 años del gobierno de Petro y me parece fundamental preguntarle al representante por esos 2 años de gobierno de Gustavo Petro. Usted, en una frase, ¿cómo califica el desempeño del presidente? Ineficiente, creo que ha habido muchas promesas, nos han prometido trenes eléctricos, aéreos, nos han prometido 500.000 cupos en universidades públicas, nos han prometido más de 60 sedes de universidades y realmente cuando nos ponemos a hacer el balance de qué se ha hecho, el concepto del cambio no lo encuentro de ninguna manera en estos 2 años de balance. Creo que ha sido más de lo mismo en términos de cómo la política tradicional, el relacionamiento del gobierno hacia el Congreso, todos los casos de corrupción que hemos estado viendo, pero adicionalmente la ejecución ha sido bastante pobre. Los continuos cambios de ministros demuestran que cada vez que llega un ministro se tiene que tener una curva de aprendizaje que no es fácil de adquirir y cuando ya se está adquiriendo cambian al ministro. Eso no ha permitido que ni los ministros conozcan el sector porque la mayoría no están en la capacidad no tienen la hoja de vida para asumir, digamos, estar al frente de las carteras. Y dos, que cuando ya más o menos están entendiendo cómo funciona el ministerio, automáticamente lo sacan. Entonces, eso ha hecho bastante ineficiente el gobierno nacional, eso ha hecho que la ejecución esté por el piso, tienen un profundo desconocimiento del manejo del Estado, eso nos demuestra, por ejemplo, la mala planeación del presupuesto del año pasado y hoy estamos viendo unos recortes absurdos y creo que no llegaron preparados para gobernar. Creo que es un gabinete y es un gobierno muchísimo más ideológico
ideologizado que tecnificado, que no tienen ni idea para qué están. Y hoy nos está pasando cuenta de factura la situación de seguridad del país, nos está pasando cuenta de factura la situación económica que tenemos nosotros y lastimosamente presiento que esto va a empeorar los 2 años que siguen. Y sobre esos 2 años, y además que, bueno, contarle nuevamente a la audiencia que Catherine Miranda fue una de las candidatas a la presidencia de la Cámara de Representantes para esta legislatura. Lamentablemente, pues no ganó y ella era muy enfática, usted me corregirá, representante, en que con usted habían garantías. ¿Qué pasó ahí? Y con eso que usted menciona de la proyección que hace estos 2 años como algo negativo, ¿cómo cree que va a ser esa relación gobierno-legislativo? ¿Cómo va a sortear Gustavo Petro todas esas promesas de campaña para cumplirlas en estos 2 años? ¿Cuál es ese balance y qué tiene usted por decir al respecto de esa relación legislativo-gobierno? Yo creo que parte de la razón del por qué muchos colombianos votamos por Gustavo Petro en su momento fue porque nos prometió que iba a acabar esa relación, esa transacción maligna que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, y es: yo te voto tal cosa, entonces tú me entregas un ministerio, un puesto, cosas por el estilo. Lastimosamente, y los medios de comunicación lo han demostrado, es que este gobierno es igual o peor que los anteriores, pero con la diferencia es que este gobierno nosotros nos propuso un cambio y nos aseguró que iba a haber un cambio de este tipo de relaciones y no ha sido así. Para mí ha sido bastante lamentable ver hace unos 15 días al presidente Gustavo Petro justificando los cupos indicativos. O sea, por eso hoy hay personas en la cárcel, por eso antes de ayer la Corte Suprema condenó a Bernardo Moreno con el tema de la GIS política. Entonces nosotros no podemos normalizar que en el Congreso de la República quien mande sea el Ejecutivo, sea el presidente de la República. Creo que no hemos entendido, y el presidente nos vendió una cosa en elecciones a lo largo de toda su vida, pero hoy llegó a la presidencia y determina que no, que así es la forma en que deben comprar los congresistas. Entonces lo que yo siento es que de cambio no ha habido mucho, ha habido, digamos, más bien tal vez empeorada la relación. Hoy vemos el escándalo de la unidad de riesgo, también vienen escándalos del Ministerio de Salud, hay un montón de escándalos que vienen en términos de compra de congresistas, y pues a mí me pasó la factura ser independiente y estar alejada del gobierno nacional, mientras yo lo único que podía ofrecer eran garantías, era que se dieran los debates de control político, era que se hiciera un trabajo riguroso. Pues mi contendor no fue claramente el representante Salamanca, sino fue el propio gobierno nacional, llamando congresista por congresista a los ministerios, ofreciéndoles de todo con tal de que no votaran por mí. Sin embargo, yo dije, la dignidad yo creo que nunca pierde. Para mí era bastante fácil acercarme al gobierno nacional, decirle sí a todo el gobierno nacional y quedarme con la presidencia de la Cámara. Sin embargo, yo considero que la independencia no tiene precio, que la posibilidad de hablar, de dar tus opiniones, le guste o no le guste al gobierno nacional, no tiene precio. Y pues decidí anteponer la independencia, anteponer mi voz que un simple cargo. Entonces, pierdo o no pierdo la presidencia, pero creo que quien pierde es el Congreso de la República, creo que quien pierde es el país y la separación de poderes. Creo que eso es bastante cuestionable. Igual yo seguiré desde abajo, desde mi curul, dando las peleas, dando las batallas, y creo que Dios sabe cómo hacer sus cosas. Siento que en la presidencia no podría tanto hablar como si lo puedo hacer abajo haciendo debates de control político, y a eso me voy a encargar estos 2 años. Yo mencionaba que lastimosamente usted no quedó en la presidencia de la Cámara porque en el histórico del Congreso de la República han sido pocas las mujeres que han ocupado esta dignidad teniendo todo para hacerlo. Pero ya usted se me adelantó y voy a seguir dando los debates que tengo que dar, voy a estar poniéndole el ojo a lo que tengo que ponerle el ojo. Hay que decirlo, cómo va esa alianza, este trabajo también coordinado con las otras mujeres de los diferentes partidos con quienes usted ha tenido una cercanía y un trabajo pues interesante en el Congreso, como la representante Jennifer Pedraza, la representante Katy Jubinao. ¿Cómo se va a ver este trío de congresistas ahora en esta legislatura? Te digo que cuando estaba haciendo la campaña para la presidencia, las más valientes y las más valiosas de todas las bancadas fueron las mujeres. Echarse al gobierno nacional de enemigo es duro sobre todo cuando tú no eres voto de opinión, como sí lo soy yo, que perteneces a región y que te miden de acuerdo a los proyectos que llevas a determinada región. Y para mí fue un orgullo y un honor que quienes me postulaban de los otros partidos
del Partido Conservador, del Partido Liberal, fueron mujeres valientes que dijeron, a mí no me importa echarme de enemigo al gobierno nacional, yo a usted la postulo. Y creo que para mí eso es muy valioso porque se nos ha creado una idea de que las mujeres somos enemigas de las mujeres. Entre mujeres no podemos ser amigas, entre mujeres no podemos rescatar y valorar los logros de la otra. Y acá en el Congreso, no solamente con Pedraza y con Juinao hemos hecho un trío chévere de viejas para trabajar, sino también se ha hecho con otras mujeres del Congreso. Nosotros tenemos un combo que es grande y que hay mujeres de todas y nos unimos para dar las peleas, para dar los debates. Tal vez unas no son tan visibles como otras, pero se crea un ambiente sano de reconocimiento del trabajo de la otra y creo que eso va a seguir. De hecho, estamos trabajando en varios debates de control político. Acuérdate que se nos viene reforma tributaria, se nos viene presupuesto, reactivación económica. Entonces, los retos que vienen son enormes. Todas pertenecemos a diferentes comisiones y nos estamos ayudando mucho. Creo que si bien va a ser un congreso y va a ser 2 años duros en materia de ahora qué es lo que se van a inventar, en qué van a proponer, se ha hecho un combo de congresistas juicioso y que de verdad nos apoyamos muchísimo. Entonces, yo creo que va a ser un trabajo interesante desde el Congreso porque lo que te digo, reconozco en mis compañeras el juicio, el valor, la gallardía que históricamente son valores que tienen los hombres, pero que ahora en el Congreso estamos demostrando, y en el Congreso a nivel mundial, mira, date cuenta María Corina, date cuenta la nueva presidenta de México. Entonces yo creo que, no sé, creo que llega un espacio importante para las mujeres y en el Congreso estamos haciendo la labor nosotras. Bueno, ya para finalizar, representante, ¿cómo ve usted la suerte de las reformas? La laboral, ¿cómo la ve? ¿Cómo siente que va a transcurrir esa discusión en el Congreso? Bueno, primero yo creo que si hablamos, es la primera vez en la vida, desde que yo estoy en el Congreso de la República, que se plantea una reforma laboral que no genera empleo, sino por el contrario lo va a reducir. El presidente no puede tener un doble discurso de hablar de reactivación económica, pero por el otro lado incrementar los costos que tienen los empleadores, que van a estar alrededor de un 20% y que va a ser una empresa pequeña. Yo no estoy hablando de las empresas enormes como Nestlé o algo parecido que sí tienen el músculo financiero, va a decir que va a ser una empresa de confecciones del Restrepo, que usted tiene 10 empleados, pero se le incrementa 20% el valor de cada empleado, pues va a echar 2 o 3 y pare de contar. Eso lo advirtió el Banco de la República, donde dice que vamos a perder entre 450.000 y 700.000 empleos. Entonces yo creo que es inconveniente y profundamente incoherente que usted hable de reactivación económica, pero al mismo tiempo mete una reforma laboral que a usted no le da para generar empleos, sino que va a mandar a la gente a la informalidad. Me parece bien que hay que mejorar la calidad de los empleados, eso hay que hacerlo, pero creo que eso se tiene que hacer paulatinamente y el gobierno lo quiere hacer de manera rápida para que de acá a 2 años que termina su gobierno pueda mostrar resultados. Uno no puede ser irresponsable simplemente pensando en un calendario electoral. Perfecto, bueno, pues esta fue nuestra conversación con la representante Catherine Miranda. Agradecerle nuevamente por el espacio y por supuesto extenderle la invitación a que sigamos súper conectados para ver cómo avanza el tema del Congreso desde esa bancada que se ha denominado independiente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, les mando un abrazo y me siguen invitando, bueno.